Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a un episodio del Mundo de Cabeza. Gracias por volver a estar acá, gracias por volver a escucharnos. Hoy volvemos a los podcasts habituales, luego de la última entrevista que hicimos al psicólogo Lionti, donde pudimos tocar temas muy interesantes y siéndole sincero me quedé con muchas preguntas por hacer que seguramente no va a faltar el momento para hacerlas. Hoy vamos a hablar sobre las fake news. ¿Y por qué vamos a hablar sobre las fake news? No sé si ustedes lo vieron, pero últimamente hay mucha controversia al respecto y especialmente en tanto Meta como Twitter, hasta hace poco hubieron ciertas restricciones que te decían esto es mentira, porque lo chequeaban con su propia inteligencia artificial, esto es verdad, y eso ya no va a existir. Y la fake news tiene una potencialidad de daño, no solamente a las personas consumidoras, tipo a nosotros que vemos cualquier noticia, sino que también a las democracias. Y tengo un par de casos para contar y un par de situaciones que vamos a hablar. Yo quiero arrancar por la primera fake news que viví en mi vida. Recuerdo que yo tenía 11 años y mi padre siempre fue fanático de los redonditos de ricota. Entonces, mi papá siempre me hacía escuchar las canciones, Vencedores Vencidos, Esa estrella era mi lujo, bueno. Y recuerdo que yo recién estaba empezando a utilizar Facebook y que cuando entré a Facebook vi una noticia que había muerto el Indio Solari. Inmediatamente me comuniqué con mi papá para darle noticias sobre lo que había sucedido y le dije, pa, murió el Indio Solari, con la tragedia que eso conllevaba para un niño que sabía que su padre iba a estar mal. De hecho, recuerdo que hubieron lágrimas, yo sin tener ningún tipo de aprecio por el Indio Solari. Resulta que cuando se lo dije, mi papá se preocupó, se puso mal, y es como que ahí me digan, murió Messi, y cuando se fijó se dio cuenta que era una fake news, que no era verdad, era mentira. Entonces, ese primer momento, yo creo que en cierto punto a todos nos marca, esa primera fake news, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es la fake news? Vamos a definirla, por más que creo que todos tenemos un conocimiento al respecto, es una noticia falsa. ¿Para qué se usan las noticias falsas? Ruido de mate. ¿Para qué se usan las noticias falsas? Básicamente, para que las masas vayan a donde el poder quieren que vayan. ¿Sí? No nos vamos a meter en temas más conspiranoicos, tales como el terraplanismo o si llegamos o no llegamos a la luna. Vamos a cuestiones un poco más concretas y no tan abstractas. Las masas, después de miles de estudios, se ha corroborado que tienen comportamientos bastante similares. Es decir, todos estamos trascendidos y metidos en una cultura, ¿sí? Los argentinos nos manejamos de una manera tal vez distinta a cómo se manejan los franceses o los japoneses. Pero eso no quita que tengamos todos un mismo comportamiento, que es la necesidad de comportarnos en grupos, en masas. ¿Sí? Es el famoso y repetitivo seguramente en mis episodios, son politicón. Somos animales políticos y como tal tenemos la necesidad, sí, constante, de manejarnos en grupos. Esos grupos pueden ser grupos ideológicos, es decir, mantenemos una misma forma y manera de pensar. Pueden ser equipos que se relacionen a raíz de trabajo, ¿sí? A raíz de metas, y sobre el primer punto ideológico podemos sacar una rama y tenemos sobre tintes políticos, ¿sí? La política es algo que está en nosotros, los seres humanos, desde que nacemos. Viste que todos tenemos ese amigo que dice, no, a mí no me gusta la política. Pero después cuando vos indagás sobre ese no me gusta la política, te das cuenta que tiene una idea formada sobre la política. Me tomo otro mate. Entonces, ¿cómo es eso que estamos todos
trascendidos por la política? Bueno, es muy sencillo. Desde la antigua Grecia, cuando los primeros griegos se juntaban en las polis a debatir sobre política, desde ahí nosotros estamos trascendidos por la política. La política fue viviendo distintas maneras de comportarse, ¿sí? No es la misma política la de la antigua Grecia a la política actual. En la política griega, la política era directa. ¿Qué significa que sea directa? Significa que el ciudadano, ¿sí?, tenía acción directa sobre lo que sucedía. En cambio, hoy estamos en sistemas, en su mayoría, excepto en algunas comunas suizas, con políticas absolutamente indirectas. Es decir, nosotros votamos a personas que dicen u ostentan representarnos, ¿sí? Entonces ahí tenemos una diferencia radical. Pero no deja de estar en la esencia del ser humano. El ser humano es un ser problemático y conflictivo, y como tal es necesaria la política. A algunos nos puede gustar menos y a otros les puede gustar más. Pero la política es absolutamente necesaria. Y como es necesaria y es absolutamente indispensable para el día a día, para la organización, la política tiene poder. Tiene un poder delegado, porque nosotros somos quienes les damos poder a los políticos. Nosotros somos quienes le damos validez a todo un sistema que está armado a raíz de años de construcción. ¿Cuál es ese sistema? A ver, si nadie respetase las leyes no tendrían validez, porque la validez de las leyes está dada por que los ciudadanos las respetamos y las cumplimos. Sí, pero también la política tiene otras herramientas. ¿Cuáles son? El poder de policía. Es decir, si vos no cumplís con lo que la ley dice, te van a sancionar. Te van a sancionar en la cárcel, te van a sancionar con penas económicas. Entonces, es un poder delegado que hoy yo no sé qué tan delegado es, y tal vez es una cuestión más coercitiva en donde los seres humanos ya no tenemos mucho margen de acción con respecto al poder político. Hay ciertos casos en donde la política realmente perdió su validez y las leyes perdieron su validez, y podemos ir, por ejemplo, en Argentina, sin ir más lejos, al 2001. Lo que sucedió fue, lo que todos sabemos, crisis económica, 5 presidentes o 6 presidentes en 2 días. Eso es una clara ejemplificación de que cuando no hay una organización política estable, la sociedad puede derrumbarla y dar la vuelta, ¿sí? Entonces, volviendo sobre el punto de las fake news. Los políticos, obviamente que ellos quieren ganar. Quieren ganar por una creencia individual sobre su capacidad, o quieren ganar por un deseo y una ambición de poder que solamente ellos y quienes tienen distintas enfermedades psiquiátricas tienen. Los políticos se caracterizan un poco por eso, y de hecho hay muchos estudios que demuestran que los políticos son sociópatas y son psicópatas. Lamentablemente hay que caer en una generalización en este caso, pero la mayoría de los estudios, que si a ustedes les interesa, los voy a dejar adjuntados tanto en el episodio de Spotify como en el episodio de YouTube, para que los puedan ver. Hay muchísimos estudios que demuestran esta tendencia en los políticos. ¿Y por qué? Básicamente porque son personas que tienen tanto poder. Imagínate por un segundo, imagínate la posibilidad de gobernar a 45 millones de personas. Es decir, vos ahora que estás sentada en el auto, en tu casa tomando unos mates, ahora gobernás a 45 millones de personas. 45 millones de personas dependen directamente de vos, de qué tan bueno o qué tan malo seas. Hay que estar un poco loco para eso, ¿no? Hay que tener una ambición de poder desmedido para eso, ¿no? Yo creo que sí. Entonces,
Y no solamente lo creo, sino que los estudios demuestran que sí. Entonces, en esa ambición ambivalente de querer ganar a cualquier costa, querer ganar como fuese, se ha comenzado en la era de la tecnología a utilizar las fake news. Y esas fake news han sido o son en realidad de los dos lados de la vereda. En Argentina se habla mucho de la grieta, ¿viste? Que no, Argentina es una sociedad que tiene una grieta y esta grieta no nos permite construir y no nos permite mejorar. Yo no sé qué tan así es. ¿Por qué? Porque estamos hablando en Argentina como términos absolutos, pero cuando vos te vas al resto del mundo sucede lo mismo. No es que Argentina tiene una grieta. Argentina tiene una grieta, Estados Unidos tiene una grieta, republicanos y demócratas. Brasil tiene una grieta, Lula, Bolsonaro. Japón tiene una grieta, ¿sí? Inglaterra tiene una grieta, conservadores y socialistas. Entonces, conservadores y liberales. Entonces, no es que Argentina tiene una grieta. Tal vez es que en una sociedad globalizada hay grietas. Hay grietas las cuales distintas personas van aprovechándose y llenando esos huequitos con su poder. El caso emblemático de fake news son dos en realidad. En principio tenemos, en el año 2016, en las elecciones de Hillary Clinton contra Donald Trump, en Estados Unidos es un claro ejemplo de lo que las fake news hicieron, especialmente con el Pizzagate y la asociación que había con Hillary Clinton, como así también documentos absolutamente falsos que después fueron demostrados como falsos respecto a que Hillary recibía financiamiento de grupos terroristas islámicos. Entonces, eso cuando se sacó como una noticia verdadera, real, 100% sincera. Cuando se profundizó sobre esa misma información, lo que se terminó definiendo es que no era cierta, no era real, pero ya era tarde. Las personas habían formado una opinión. Sí, y acá entra un poco lo que una persona lamentable para la historia de la humanidad dijo, que era Goebbels. Goebbels era el ministro de propaganda del Partido Nacional Socialista, ¿sí? Para no decir la palabra que tal vez en algún lado me la bloquean. Y lo que él dijo es, miente, que algo quedará. Y eso es la fake news. Miente, que algo quedará. ¿Sí? Entonces, lo que se hizo fue mentir sobre la financiación de Hillary Clinton y su relación con el Pizzagate, que para quien no sepa, el Pizzagate fue un gran caso, salió a la luz. De hecho, lo pueden ver en este mismo canal, en el episodio de Jeffrey Epstein, en el cual se habla sobre el Pizzagate y nada, la cantidad de situaciones de abusos a menores. Y a Hillary se la relacionó con esto. Por otra parte, y yo dejando claro en este punto mi opinión, yo no soy peronista ni tampoco soy radical. Yo me considero una persona muy política, pero sin una ideología clara. Y no soy de los que, como dice Dante Alighieri, Dios a los tibios lo vomitan. No soy tibio, pero sí dejar claro que no estoy ni por Macri, ni por Cristina, ni por Milei. La verdad que no siento sentirme representado por un político. Hay un caso muy importante en Argentina, en el cual yo también caí, y debo admitir que yo también caí. En las elecciones del año 2019, sí, no sé si vos recordás, las elecciones del año 2019 fue entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. La fórmula de Macri era Mauricio Macri junto a Pichetto, y la de Alberto era la de Alberto junto a Cristina Fernández de Kirchner. En estas elecciones, sí, lo que salió es que una vez que Alberto ganase las elecciones, lo primero que iba a hacer era un corralito financiero, ¿sí?
Y acá es donde entra, esto es lo lindo de la política, es donde entra cómo una sociedad se predetermina para una cosa o para la otra. En Argentina hablar de Corralito es hablar del infierno. Y no es de cualquier infierno, es del último círculo del infierno de Dante. Hablar de Corralito es de gente que perdió los ahorros de su vida. Hablar de Corralito es hablar de una Corte Suprema de Justicia que yo no sé si vos lo sabías, tuve la suerte de haberlo estudiado en mi carrera. Voy a tomar otro mate. Cuando se llevó a la Corte Suprema de Justicia y se le dijo, mirá, es inconstitucional que el Estado se meta con los bienes de las personas, ¿sí? Tiene que devolver con los intereses correspondientes, la Corte Suprema de Justicia dijo, no es inconstitucional, porque el Estado, la finalidad que tiene es velar por el orden público. Entonces, como tiene que velar por el orden público, necesariamente va a tener que quedarse con ese dinero para repartirlo de manera pública. Es más importante el bienestar público que el bienestar privado. Esa justificación hizo la maldita Corte Suprema de Justicia de Argentina, donde millones de personas se quedaron sin sus ahorros, se quedaron sin nada, mientras que otros, avisados de antemano que iba a haber un corralito, sí tuvieron la posibilidad de sacar todo ese dinero. Una situación propia de tercermundismo, ¿no? Entonces, volviendo sobre el centro. Cuando se habla de corralito en Argentina, se habla de terror, pánico, miedo, infierno, pérdida económica. ¿Qué se hizo? En el año 2019 se empezaron a enviar muchísimas noticias sobre que Alberto Fernández iba a hacer ese corralito. Entonces, no solamente ya las personas que no votan a Cristina Fernández de Kirchner y no votan a Alberto Fernández, y quiero incluirme en ese grupo de personas, sino que también aquellos que están indecisos sobre quiénes van a votar y les dicen, ¿van a hacer un corralito? Se desesperan. Es imposible. No lo van a votar. Pero ¿qué pasó? Lo que sucedió es aún más gracioso, porque no solamente que sucedió eso, sino que también... Disculpen, se había cortado el video, acá seguimos. Entonces, nos habíamos quedado en esto. No solamente con el corralito de Alberto Fernández, sino que también lo que se hizo fue con que el kirchnerismo iba a... no iba, sino que había ya en las PASO, porque en las PASO Alberto sacó algo así de 10, 12 puntos de diferencia en cuanto a Macri, que era oficialismo, o sea, era una diferencia muy grande. Y lo que se empezó a circular a través de imágenes y videos falsos es que el kirchnerismo estaba agarrando todas las urnas y poniendo votos de ellos que no correspondían. Y no solamente pasó en el kirchnerismo, pasó también, no pasó solamente contra el kirchnerismo, sino que también del kirchnerismo para con otros. ¿Qué sucedió? No sé si ustedes recuerdan la pandemia, imagino que sí, que todos recordamos la pandemia. El kirchnerismo dijo, a nosotros nos quieren dar las vacunas, a cambio del perito Moreno. Una locura. Una locura. Y de hecho es una locura de tal magnitud que quien lo dijo al tiempo admitió que lo dijo en un tono de, claro, nos quieren dar las vacunas a cambio del perito Moreno, como de un costo muy alto, pero nunca del perito Moreno. Pero las redes se inundaron de que Estados Unidos, a cambio de las vacunas, quería el glaciar Perito Moreno. Una locura. Una locura, pero no una locura por el hecho de que, primero, nunca pasó en la historia de la humanidad que se regale un glaciar, tipo, no hay argumento jurídico para regalar un glaciar, sino que también por la masividad que tuvo eso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Acá es donde entra lo importante de la fake news. La fake news está como organizada en partes. ¿Cuáles son esas partes?
La primera parte es la noticia mentirosa o falaz, ¿sí? Es el título, que tiene que ser un título de phishing, es decir, un título que vos lo veas y digas, mierda, voy a entrar a ver qué es lo que me está diciendo este diario, este portal. Y por otro lado, argumentos que en principio parecen sólidos, pero con la investigación vos te das cuenta que no son sólidos, pero en principio los parecen. Y por último, y más importante de todo, es un público desinformado. Cuando el público es desinformado, mentir es mucho más fácil. ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque cuando uno lee en cualquier sitio web, o si querés ser un poco más imparcial, en ChatGPT o en DeepShark, que es el nuevo ChatGPT, preguntas cuáles son las formas para que haya una buena fake news, es básicamente esto. Es la capacidad de mentirle a un público que no está informado, ¿sí? Y acá es donde entra lo más importante a mi forma de ver. ¿Qué es lo más importante? Es tener la mayor información posible para que esas dudas jamás entren y esas fake news jamás estén, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque mientras más informados y más inteligentes, más difícil es que a nosotros nos puedan limitar y gobernar desde la mentira. Pero no digo que seas inteligente te despertás mañana a leer física cuántica. No. La inteligencia para mí es el motor de la duda, ¿sí? Es tener la duda vigente todo el tiempo, es vivir con la duda, ¿sí? Es una forma paradigmática de vivir, porque cuando uno vive desde la duda, todo aquello que a vos te dicen, uno lo investiga. Entonces, primero, tenés la posibilidad de no comerte ningún fake news, y por otro lado, tenés la gran posibilidad y única posibilidad de aprender muchísimo. El otro día escuchaba a Franco Piso que decía algo que me pareció muy acertado y muy cierto, que es, vivimos en el mundo de la información, pero vivir en el mundo de la información no es vivir en el mundo del conocimiento. Es muy distinto estar informados que conocer, ¿sí? Y es importante que empecemos a ser autocríticos en ese sentido de decir, ¿yo estoy informado? Tal vez sí. ¿Conozco? Muy poco, muy poco. Conocer es sentarte, investigar, leer, buscar, aprender. Es seguir todos esos métodos sobre los cuales nosotros en algún momento de nuestra educación primaria, secundaria, universitaria vivimos. Y por eso es tan importante también la universidad. Por eso es tan importante la universidad. Porque la universidad nos da la posibilidad de investigar, de conocer, de romper. Cuando digo romper, es romper esa cantidad de esquemas que decimos, si es A debe ser B, pero rompemos y si es A a veces debe ser C. ¿Sí? Y para quien sepa derecho sabe que si es A debe ser B es la frase más conocida del positivismo jurídico. Entonces, también al mismo tiempo vemos que te dicen, no tenés que estudiar, no tenés que ir con esos fucking panzas a la universidad para tener un fucking HRB, vos tenés que tener un Lambo, bro. Claro, o sea, al mismo tiempo que tenemos un bombardeo constante de fake news, tenemos otras fake news, porque lo que hacen los vendedores de cursos son fake news, te mienten, te dan noticias mentirosas, ¿sí? Te venden gato por liebre y te dicen, vos si vendés cursos como vendo yo, vas a tener 10 Lambos. No es así. ¿Vos querés tener 10 Lambos? Estoy segurísimo que lo vas a tener. Porque yo soy un ferviente creyente en que lo que nosotros queremos y manifestamos sucede. Yo no tengo duda que vos vas a tener 10 Lambos. Y de hecho podés llegar a tener 10 Lambos vendiendo cursos. No lo dudo. Ahora bien, hay métodos que son mucho más prácticos, económicos y más de buena fe. Todo el tiempo vemos cómo se descalifica a otras personas para
darle más poder a su argumento. Eso, quien haya ido un año a la facultad, a cualquier facultad, y haya tenido lógica y argumentación, se va a dar cuenta que eso es una falacia. El insulto hacia el otro para validar mi argumento es una falacia. Y vivimos en una sociedad de falacias. Y no solamente con estos tipos, sino entras a Twitter y se dice, no, vos no podés opinar porque sos gorda. Ah, y este opina porque la tiene chica. No, esta es una gorda. La falacia de que me quedo sin argumento, pero como me quedo sin argumento te insulto. Y mi insulto va a hacer que vos te quedes sin argumento porque ya no estamos debatiendo sobre si el tema es rosado o es verde. Estamos debatiendo si vos sos flaca o sos gorda o si vos tenés la pija chica o grande. Se cambia el centro de la discusión hacia cosas que no tienen un carajo de importancia. Porque esa es la comodidad del ignorante. El ignorante se siente cómodo discutiendo sobre falacias que sobre argumentos. Porque el ignorante tiene información, no tiene conocimiento. Y para cerrar quiero contarte un caso que creo que seguramente lo conozcas, que es el caso más interesante que he oído sobre... Viste que siempre pasa esto que vos decís, este es un pelotudo y se cree inteligente, y mucha gente que es pelotuda se cree inteligente. Suele pasar porque hay una enfermedad o un síndrome, que si me permiten lo voy a buscar en internet para no errarle. Ahí lo estoy buscando. Acá está. Es el síndrome o efecto Dunning-Kruger. ¿Sí? Capaz que lo has oído. Dunning-Kruger era una persona que vivía en Pittsburgh, en Estados Unidos, ¿sí? Y nada, cuando él era chico, creo que como a vos o a mí, se le enseñó sobre que si se le pone limón a la escritura, se vuelve invisible. Entonces él creció, cumplió los 18 años y no tenía dinero. Y dijo, voy a aplicar aquello que mi profesora me enseñó. Me voy a llenar la cara de limón, así las cámaras no me van a reconocer y voy a entrar a robar bancos. Y el tipo lo hizo. Agarró, se llenó la cara de limón, pero se la llenó de jugo de limón, ¿no? Fue y robó un banco. Le dieron todo, fue obviamente con la pistola, con demás. Ok, después... A la segunda vez lo volvió a hacer. Y a la tercera también. Cuestión que el tipo se creía un capo. Dijo, ya está. O sea, yo ya encontré la forma de ser mega ultra millonario. Me pongo limón, entro a robar y no me van a descubrir jamás. Después de haber robado el tercer banco, a los 3 días le tocan la puerta a la FBI y le dice, ¿usted es Kruger? Sí, bueno, tiene que venir con nosotros. Hemos visto la cámara de seguridad y hemos visto que ha robado 3 bancos. El tipo se puso como loco. De hecho, los agentes del FBI lo describen, que el hombre se puso loco y que estaba enojado no con él que había ido a robar o con el FBI que lo había descubierto. Estaba enojado con su maestra, porque su maestra le había dicho que si él se ponía limón, se podía borrar todo. Entonces, este es el ejemplo perfecto de cómo los pelotudos muchas veces se creen inteligentes y al fin y al cabo son pelotudos, porque tienen información y no conocimiento. Nos vemos en el próximo episodio. Que estés bien.